Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este especial por el Día de la Mujer 8M, 8 mujeres de la columna de aquí de Popular Televisión Melilla. Damos comienzo a esta última jornada de este especial, como decía, y para ello contamos en esta primera entrevista con una de las mujeres más relevantes en el mundo científico de aquí de España. Ella es Perla Guagnón, investigadora y científica, pero además es la primera mujer presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas. Vamos a darle la bienvenida y vamos a conocer su historia, cómo comenzó y cuál ha sido todo este progreso y transcurso de la mujer en el mundo científico. Bienvenida, Perla, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Luisa. Me alegra mucho de estar con vosotros, por estar en la radiodifusión de Melilla, que es mi tierra y con la que siempre he estado muy próxima y sigo estando. Bien, yo sí soy una mujer científica, ya tengo 73 años, dentro de poco cumplo 74, pero sigo en la brecha, sigo trabajando como catedrática emérita y bueno, toda mi vida me he dedicado por gran atracción hacia la ciencia y la investigación al mundo científico y al mundo universitario. Todo empezó cuando terminé PREU en el Instituto Leopoldo de Melilla y bueno, me quise ir a estudiar y mi padre en ese momento pensó que lo más adecuado era que esperara a que terminara mi hermana, que terminaba 2 años después PREU, para irnos las dos juntas a estudiar. Mientras tanto, pues terminé casi la carrera de piano y hice lo que era peritaje mercantil en 2 años y lo terminé y cuando terminamos, pues nos fuimos las dos a estudiar. Porque perdona que te interrumpa, pero iba a hacer ese inciso, ¿no? Porque estamos hablando de que estabas estudiando aquí en Melilla, en el Leopoldo Queipo, y que te fuiste a estudiar. En el Leopoldo Queipo. Yo estudié 14 años en Las Monjas, en el Colegio del Buen Consejo, desde los 3 hasta los 16, pero en ese tiempo no había PREU en Melilla, en Las Monjas, solo en Los Hermanos, en La Salle. Entonces todas las alumnas del Buen Consejo nos fuimos, la promoción que quisimos hacer PREU, que no eran todas, éramos 3 de mi promoción, 3 mujeres, nos fuimos a Leopoldo Queipo, que fue el primer año que se ponía en marcha donde está ahora. Nosotros fuimos la primera promoción que inauguramos el Instituto Leopoldo en su situación actual. Y bueno, muy bien, la verdad que para mí fue una grata sorpresa estudiar con compañeros masculinos, porque en Las Monjas pues estudiábamos solo chicas. Pero no hubo ningún problema y bueno, terminé bien, muy bien el PREU y nada más. Y guardo muy buenos recuerdos de esa época, solo que la mayoría eran hombres, no eran mujeres, que eran los que íbamos a seguir la carrera universitaria. Ahí se ve ese avance también de la figura femenina, pero estamos hablando de que te fuiste a estudiar, esperaste a tu hermana y es que ni más ni menos que te fuiste hasta Israel a continuar con tu carrera o por lo menos iniciarla, por así decirlo. Exactamente. Bueno, mi padre primero no quería porque acababa de pasar hacía un año lo de la guerra de los 6 días y estaba muy preocupado, pero al final se dio. Las mujeres somos un poco persistentes y lo conseguimos y nos fuimos las dos a estudiar. Yo tuve una gran suerte porque me hicieron un examen de admisión. Yo no sabía hebreo y mi hermana tampoco, por supuesto. Sabíamos el hebreo de los rezos, ¿no? Pero muy poco. Como en España se sabía latín, de cuando se rezaba en latín, más o menos por el estilo, es decir, no sabíamos nada, y menos del hebreo moderno. Bueno, yo tuve mucha suerte porque me hicieron un examen de admisión, porque en Israel, yo quise estudiar siempre química, y en Israel estudiar química es una de las profesiones más difíciles porque la industria
que tienen la salida es bastante grande por la industria alimenticia, la de cosmética, la de materiales, es decir, el número clausio en ese tiempo era 90 y bueno, el examen de admisión era muy difícil y más para gente como yo que veníamos de fuera. De hecho, que yo sepa, entramos nada más 2 o 3 extranjeros. Bueno, a mí me hicieron un examen de admisión y tuve una gran suerte porque uno de los miembros del tribunal había pasado un año en Argentina y algo de español me entendía entre mi spanglish, porque nosotros estudiábamos francés en el colegio, solo que tuve la suerte que en peritaje mercantil estudié inglés. Y bueno, cuando eres joven aprendes lo que sea, ¿no? Y había conseguido aprender inglés. Y bueno, me admitieron con la condición de que estudiara todas las noches 2 o 3 horas diarias en un curso intensivo de hebreo para poder seguir la universidad. Entonces en junio me volví a Melilla con mis padres y en septiembre empecé el curso. Mi hermana tuvo que integrarse, ella quería ser médico, tuvo que integrarse en un curso de adaptación y estuvimos ese año siguiente juntos. A mí me cambió mucho la vida mis estudios en Israel, pero por una razón importantísima. Primero, no había discriminación entre hombres y mujeres y eso para mí era muy importante, porque yo nunca he sido lo que se dice una feminista de pro, sino una mujer que ha luchado por la igualdad, siempre. Yo tengo 4 hermanos varones, somos 8, 4 varones y 4 hembras. Y mi padre en eso, sobre todo mi madre, que era maestra y era especialista en matemáticas, le encantaba, siempre. Y siempre nos educó exactamente igual y nos dieron todos los recursos para seguir estudiando los 8, las carreras, ¿no? La universitarias. Y eso esa discriminación con respecto a la formación y a la vida cotidiana no la he tenido. He tenido la discriminación propia de una ciudad en Melilla de los años 60. Estoy hablando del año 67, 68. Yo me fui a final de 68, o sea, te puedes imaginar cómo era la situación en Melilla, de recogerte pronto, sobre todo las chicas, es decir, una situación un poco opresiva, por decirlo así, al género femenino, pero la verdad es que yo tengo unos recuerdos fantásticos de esa época con todos mis hermanos y mis padres y la familia maravillosa. Bien, pues me fui a estudiar, tuve mucha suerte, me fue muy, muy bien. Me integré con la sociedad israelí. Yo no quería estar con los extranjeros porque decía que entonces hablaría cualquier otro idioma, menos el que tenía que hablar. Y me estuvo bien, estuve 2 años, hice 2 años y mi hermana se volvió al primer año porque no consiguió entrar en medicina y al año siguiente de estar yo sola allí, no tenía ningún hermano ni nada, echaba mucho de menos a mis padres y me volví. Entonces presenté mis papeles en la Universidad Autónoma. Bueno, realmente primero me fui a Barcelona, que estaban mis hermanos ya estudiando, uno en ESADE y la otra había entrado ya a medicina. Intenté irme a Barcelona, pero era imposible, porque yo estudiaba como el sistema actual, el sistema de ciclo, bachelor, máster y doctorado. Mientras que el sistema que existía en España en esa época era de 5 años, con lo cual la adaptación era muy difícil. Bueno, me dijeron que en la Autónoma estaba en marcha ya la primera y la segunda promoción del sistema de ciclo en la Autónoma de Madrid. Me fui a la Autónoma de Madrid, tuve mucha suerte, me convalidaron, yo hice ahí 2 años y me convalidaron casi 3 en España. Entonces, bueno, volví porque hay que tener en cuenta, porque digo que me ha influido mucho Israel, por el sistema de presión de estudio. Los compañeros van a la universidad después de hacer el ejército, con lo cual son mayores. Yo era la más joven, a pesar de haber perdido 2 años en Melilla, era la más joven de toda la promoción. Tenía 19 años y los demás tenían 21 o 22. Entonces, esa presión por el estudio, porque el que estudia es porque realmente quiere estudiar. No puede suspender, te echan. En España estamos acostumbrados a que la gente suspende, repite, se vuelve a presentar. Eso no existe en Israel. Son mundos totalmente... Temas que tú estudias. No te oigo, ¿cómo dices? Sí, por lo que me estás comentando, son mundos totalmente diferentes, lo de la educación que se llevaba a cabo tanto en Israel, Pero, a la que tú fuiste sometida, con la que se llevaba en aquel entonces aquí. sí, totalmente distinto, pero no solo por la presión, sino por el amor al estudio. Yo fue en Israel donde decidí que mi vida iba a ser académica e investigadora. Cuando vi el mundo de la búsqueda, de la investigación, de la vocación, del amor a eso, a seguir aprendiendo, aprendiendo, que es lo que yo veía en esa promoción, en estos compañeros. Todos querían saber más, saber más, saber más. No estudiaban por sacar un título, sino por saber. Y eso a mí me marcó mucho. Entonces, eso fue el germen de mi carrera y mi evolución a lo largo de mi vida.
Me estabas comentando que ese es el germen de ese inicio de toda esta carrera de científica, que como bien decíamos al principio, son ya más de 40 años dedicada a ella y que aún así sigue todavía en activo. Sí, sí. Bueno, sí, ya terminé la carrera en el año 73, perdón, 74, en la autónoma, el bachelor y el máster, ¿vale? Entonces tuve la suerte de que en la Autónoma de Madrid se había creado por un profesor que venía de Estados Unidos la especialidad de química cuántica. Eso en España era muy raro, nadie era cuántico. Y entonces yo me apunté con la anomalía de que fui la única persona que se apuntó a esa especialidad. Hombre y mujer, la única. Entonces tuve un plantel de profesores durante 2 años para mí solo. Me daban clase en un despacho a mí sola, con la presión que significa, pero lo que aprendí fue inmenso. O sea, mi formación fue maravillosa y me hizo estudiar mucho y amar mucho la cuántica. Hoy en día todo el mundo sabe lo que es cuántica. Cuando yo me licencié en el año 74, la gente me decía, ¿qué? Energía atómica, yo decía, no tiene nada que ver, es el mundo de lo pequeño, el mundo de la fuerza de los pequeños. Y me costaba muchísimo que la gente no sabía lo que era la cuántica, pero a mí me entusiasmaba, siempre me ha entusiasmado todo lo que es la física fundamental y todo lo que es la parte de matemáticas. Estudiaba muchísimas matemáticas. Bueno, después me hice la tesis en 2 años, la hice también en física ya, en física cuántica, en física de moléculas del espacio interestelar, que eso fue precioso, porque estudiábamos las moléculas de las nubes interestelares difusas que se concentra para dar lugar después a estrellas, nuevas estrellas. Y lo estudiaba desde un punto de vista de interacciones cuánticas. Muy interesante, porque estábamos en contacto con laboratorios de astrofísica que tenían mediciones en ese momento. Bueno, viajé mucho, como era soltera en ese tiempo, tenía todo el tiempo, día y noche dormía incluso en el despacho, para dedicar a estudiar porque me apasionaba ese mundo. Y cuando terminé la tesis doctoral, digo en 2 años, el 7 de marzo, el 8 de marzo estaba ya en París haciendo el postdoctoral al día siguiente. Y muy bien, estuve allí el año 78 y un poco del 79, me casé en París y ya pues volví a la autónoma. Pero como venía casada, vine embarazada y tenía un contrato en la universidad con un currículo increíble porque trabajaba en un laboratorio, desde mi punto de vista, yo siempre buscaba los mejores sitios para poder formarme y en ese tiempo el laboratorio de Orsay era el mejor que había para trabajar en física atómica y molecular y donde hice el postdoctoral ese año y pico, casi 2 años. ¿Qué pasa? Que era un sitio donde venía muchísima gente de todas las partes del mundo y tenía contacto con científicos de primera categoría. Aprendí mucho y traje un currículum muy grande, con lo cual generó muchos problemas de envidia cuando volví porque salía en plaza. En Entonces ese, se agarraron a que estaba embarazada y cuando di a luz, el mismo día que di a luz, no me renovaron el contrato. Esa fue la primera bofetada como mujer que tuve. La verdad es que fue un choque, no estaba acostumbrado, yo siempre iba con mi currículum por delante y no estaba acostumbrado a los problemas de la desigualdad y el problema de eh, no sé, de la no meritocracia científica. Yo siempre pensaba que con tus méritos deberías de ir por delante. Pero bueno, la endogamia en España era muy grande y todo el mundo más te preguntaba, ¿y quién es tu jefe? Y yo decía, no, es que la jefe soy yo, porque me habían dado un proyecto, es que la jefe soy yo. Y decían, bueno, pero ¿de qué grupo viene? Yo decía, pero es que vengo de dar vuelta por el mundo, no tengo un grupo en el que venir. en ese sentido, hablando de ese primer choque, porque hablar de ti es hablar de una mujer científica y una de las primeras mujeres en muchos de los sentidos. Estamos hablando de que eres la primera mujer también presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas, que para que los espectadores lo entiendan, se puede decir que eres la presidenta de los científicos de aquí del país. Además, has abierto el camino de este mundo muy masculinizado, por así decirlo, a muchas mujeres que han querido seguir tus pasos y que a lo mejor te tienen como referente. Pero aparte de este choque, se puede decir entonces que uno de los principales problemas que puede tener la mujer científica en su carrera es el tema de la conciliación. Bueno, yo, si soy honesta, no he tenido problema de conciliación, he tenido problemas
del entorno, con la gente, que no aceptan que seas igual. Y yo he luchado siempre por la igualdad. O sea, yo no he podido nunca permitir que alguien que tuviera menos mérito y supiera menos que yo, simplemente por ser hombre, estuvieran por encima mía. Eso es lo que no he consentido jamás. Y yo he respetado muchísimo y he estado por debajo de todos los grandes científicos porque iba a aprender de ellos. Pero no por ser mujer tenía que ser ni distinta ni menos. Y eso depende de la formación de cada uno. Todos tenemos capacidad. Yo no he tenido problema de conciliación. No he ido buscando el dinero, por decirlo de alguna forma. Me he buscado ayuda muy bien en casa. Mi marido ha colaborado siempre desde que no hemos casado. Estuvo de acuerdo que mi carrera tan importante como él, la suya. Él es un gran ingeniero industrial con una empresa con montones de obreros como ingeniero, pero no ha tenido problema en que las cosas... Yo viajaba muchísimo, incluso estando embarazada, a los laboratorios de París. Y bueno, se podía organizar en casa. No olvides que he tenido 3 hijos seguidos, se llevan 1 año y medio cada uno. Bueno, he tenido ayuda, he buscado. Hay personas que buscan más el dinero, esto no me compensa, yo decía a todas mis doctorandas, claro que compensa. Lo que tú ganes, aunque te cueste más, hazlo por alguien que te busque, porque la formación de tu vida es la base para que tú te vayas desarrollando. Tú, por tener niños pequeños, 3 niños pequeños con 1 año y medio, ha hecho que 5 o 6 años estuviera muy colapsada. Pero yo vivía para mi trabajo y mis hijos, nada más. El resto no me importaba nada. Entonces, el resto lo hacía una persona a la cual le pagaba y muy bien para que se ocupara de estas cosas. Entonces, eso es un sacrificio que hace durante unos años, pero que compensa. Para mí no ha habido problema de conciliación. Mi marido hacía el mismo sacrificio que yo. Eso era una cosa conjunta, porque los hijos son de dos, ¿no? No es de uno. Y Exactamente. entonces, Nos quedamos y con... eso lo hemos tenido muy claro. Y Sí. cuando yo me iba a congreso y eran vacaciones y no estaban las chicas, pues mi marido cogía a los niños y se venía conmigo a los lady program. Venía conmigo con los chicos a los congresos. Y cuando podía, y cuando no podía, pues buscábamos soluciones. Pero siempre hemos compartido que mi trabajo era tan importante como el suyo, porque yo me quería desarrollar, eso está claro. Y me gusta. La idea es que para mí no es un sacrificio. La investigación y el estudio para mí es la base del desarrollo de un ser humano y que pueda transmitir a la sociedad para que el país tenga un bienestar social. Si no hay ciencia, hoy en día hay unos eslóganes, si no hay ciencia no hay futuro, yo lo apoyo totalmente, pero es que si no hay ciencia, tú no puedes transmitir nada, las cosas no salen por arriba, es por abajo, hay que estudiar básicamente. Y sobre todo cuando tienes curiosidad. Si tiene interés, cada uno debe de hacer en la vida lo que le gusta, pero hacerlo de la mejor forma posible. Y sobre todo no permitiendo que te machaquen por ser mujer, sino luchar por ello. En ese sentido, porque estamos hablando de que es importante tener en valor la ciencia, creo que en los últimos años eso se ha incrementado un poco también a causa de esa crisis sanitaria que hemos pasado y que todavía hay camino por recorrer. Pero en todo este transcurso de más de 4 décadas al frente de esta carrera científica, en el avance del papel de la mujer, por lo menos aquí en España, y tú como promotora de todas ellas, ¿ha visto usted que haya más evolución? ¿Se ha evolucionado? Sí y no, vamos a ver, sí legislativamente. Yo soy una persona que me he acostumbrado a luchar muchísimo. No solo fui la única alumna licenciada en cuántica, fui la primera doctor de la Autónoma, hombres y mujeres, la primera persona que fue doctor en la Universidad Autónoma de Madrid. Me he acostumbrado a ser primera en muchas cosas. Y eso significa abrirte camino a base de muchos golpes. Cuando no me renovaron el contrato por envidia, por alguien que pensaba que le iba a quitar el puesto, entonces se basaron de que acababa de dar luz para no renovarme el contrato, conseguí un puesto muy bien en las centrales nucleares, muy pronto. Estuve como investigador en centrales nucleares estudiando procesos de radiación al agua cuando había explosiones en una central nuclear donde se había hecho de forma análoga a otra que existía. Bueno, algún día te lo contaré todo con detalle. Fue muy interesante, pero al momento me ofrecieron un puesto en la Universidad Politécnica de agregado interino. Eran unos puestos que se convertían en cátedra en 4 años, ¿vale? Entonces lo acepté rápidamente, dejé mi famoso puesto, nunca gané tanto como ganaba la empresa, pero a mí eso no era lo que me motivaba y me fui a trabajar a la Politécnica. Eso fue en la Escuela Superior de Ingenieros de Monte
Y estuve 4 años en la cátedra de química. Yo realmente, aunque tengo un título de química cuántica, nunca he trabajado en química. No es por nada, me encanta la química y me encanta la física, ambas cosas, y las matemáticas. Entonces me puse a estudiar química básica para dar clases y puse con otros compañeros en marcha la parte de química. ¿Qué pasó? Pues otra vez otro golpe. La plaza era de catedrático, bueno, de agregado interino que se año en catedrático la sacaron y bueno, eso estaba preparada para el amigo íntimo de un catedrático, aunque fuera yo la interina. Para mí me dejaban una plaza de titular, cosa que yo no acepté. El que venía a sustituirme, bueno, desde mi punto de vista, tendría que competir conmigo y demostrar que tenía al menos el currículum que yo tenía, cosa que no era así. Con lo cual me hicieron la faena, me quedé sin plaza, me cabré muchísimo, muchísimo y cogí y me fui. Pero yo en ese momento tenía ya uno de los proyectos más importantes que daban en el ministerio y tenía dos, como me decían, dos apéndices, eran dos doctorandos que estaban trabajando conmigo. Bueno, se hizo tuvo mucho ruido y la Politécnica y el vicerrector me ofrecieron un puesto en la escuela de Teleco que he estado desde el año 82 hasta ahora en Teleco ya de catedrática y todo, sin ningún problema. Es más, en el año 94, del 94 al 98, fui subdirectora de investigación, de doctorado y posgrado. Y bueno, tampoco es muy normal que una mujer que no es ingeniero, yo no soy ingeniero, sea la subdirectora de tres sesiones distintas, de tres subdirectorados, el de investigación, el de doctorado y de posgrado. Pero estuvo bien, tuvo 4 años que me ayudó muchísimo a entender los tejemaneje, por decirlo de alguna forma, de las políticas científicas de este país, porque Teleco en ese momento era muy importante, ¿no? Y sigue siéndolo, es una de las carreras más importantes, la ingeniería de telecomunicación. Yo disfruté muchísimo ahí, he formado a 2 grupos distintos. El primero, en mi trabajo de física atómica, hasta el año 97, que me propusieron ser la jefa del grupo básico de investigación de cuántica, pero de los materiales para energía solar fotovoltaica. Y bueno, he tenido muchísimos alumnos, gente de mi grupo que ahora continúan, por supuesto, profesores ya titulados, catedráticos, que ya forman parte de todo el elenco de la universidad, pero una cosa que sí para mí ha sido muy importante y está relacionada con el día de hoy. Jamás he elegido a una persona por ser hombre o mujer, jamás. Siempre he mirado los currículums, su capacidad, sus ganas de trabajar y la forma de involucrarse dentro de los problemas que teníamos para llevar a cabo. Eso es una cosa. Y la otra cosa ha sido una labor continua para mis doctorandas, las mujeres, siempre diciéndoles que no tiraran jamás la toalla cuando tuvieran hijos, si no salían adelante. Si tú pierdes el carro de la investigación, es muy difícil volver a cogerlo. Al final tienes que depender siempre de gentes y después no te puedes quejar. Me preguntabas si hoy la vida es más fácil para la mujer y te digo, teóricamente, legislativamente, en la práctica no, porque las mujeres por alguna razón, y no solo lo hemos visto en la pandemia, cuando se han quedado en casa, fundamentalmente ellas, es un problema de educación, siguen pensando que tienen que favorecer al hombre. Y eso es un problema de educación. Por eso he empezado hablándote de mi educación, porque yo no he tenido diferencia a pesar de los años 60. Nosotros nos hemos de educar igual, chicos y chicas, en cuanto a su formación. Ese es el problema, que hoy en día la mujer tira la toalla. Quiere una vida mucho más tranquila, con menos esfuerzo. Y la vida no es... Si quieres una meta, tienes que luchar por conseguirla. Nos quedamos con ese consejo, es admirable escucharle contar toda su trayectoria, pero también por esas lecciones que nos está dando tanto como todos los espectadores que nos estén viendo, de continuar, de no cesar en nuestra actividad y de si queremos conseguir algo, pues ir a por él, a por ese algo y no dejar de ser menos por ser mujer, que es lo que al final venimos reivindicando en este especial. Nos estamos quedando sin tiempo. Igualdad. Exactamente, y valorar a las personas por lo que son capaces de hacer y demostrar y no por ser hombre o mujer y que esa igualdad sea plenamente verdadera. Nos estamos quedando sin tiempo, me encantaría continuar hablando con usted, conociéndole más de cerca y sabiendo pues todos esos caminos que ha abierto. Estoy segura que muchas espectadoras, incluso muchos espectadores que nos estén viendo,
pueden tenerle de referente por todo lo conseguido, por ser, como bien digo, y me voy a reiterar, ser una referente también en este país, en el mundo científico, y le agradezco que haya pues aceptado nuestra invitación y que haya podido estar hoy en este programa pues acercándonos su historia. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer estar con vosotros y muchos besos y abrazos a todos mis conciudadanos de Melilla, de verdad. Pues le transmitimos esos besos y abrazos a todos pues, los ciudadanos de aquí de Melilla, de donde es ella, Pela Wagnon, una referente investigadora y científica de aquí de la ciudad. Con ella terminamos esta primera parte de este magazine especial 8M, 8 mujeres. No se marchen, que después continuamos con este programa.